La historia hoy día que vamos a ver, bueno, va a ser en concreto, es recibe la tierra de Hebrón. Ahora, ¿quién es Caleb? La explicación va a ser concreta, sencilla, que principalmente es lo que vamos a ver el día de hoy. Caleb, ¿quién es? Es de la tribu de Judá, dice, hijo de Jefone. Entonces, esto se encuentra en Números 13:6. Y acá, bueno, nosotros ya sabemos que él pertenece al pueblo de Israel y principalmente él desciende de esta tribu, ¿no? Que es la tribu de Judá. Entonces, ¿quién es Caleb? ¿No? ¿Dónde aparece y por qué aparece? Bueno, comentando más o menos un poco la historia, nosotros sabemos que el pueblo de Israel se estaba dirigiendo a la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo. Y bueno, ellos estuvieron rondando por el desierto y enviaron un grupo de personas para poder hacer reconocimiento de esta tierra que iban a conquistar. Y una de estas personas era Caleb. Juntamente con Josué fueron los que tuvieron que ir a hacer este reconocimiento. Entonces, ¿qué dice Números 14:6? Dice, y Josué, hijo de Num, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradece de nosotros, se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo será apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Ahora, ¿por qué hablan de este discurso estos dos personajes, Josué y Caleb? Porque fueron a hacer reconocimiento y de los que fueron, la mayoría dijo, no, es imposible, son ciudades fortificadas, los muros son hasta el cielo, que las personas son descendientes de Anak, que son los gigantes. Entonces nosotros no somos nada contra ellos, somos como langostas. Prácticamente ellos dijeron, no vamos a ir a la tierra prometida que Dios nos dio por este motivo, ¿no? Pero Josué y Caleb se levantaron y dijeron lo contrario. Ellos dicen que no sean rebeldes contra Jehová, ¿no? Porque Jehová ya le había otorgado esta tierra, es la tierra prometida. Desde hace tiempo les había dicho, ustedes van a ir a esa tierra prometida. Y cuando llegan a entrar a esa tierra prometida, se asustaron la gente. Entonces empezaron a desanimarse, empezaron a cuestionar lo que Dios había prometido en su oportunidad. Pero estos dos personajes dijeron lo contrario. A pesar de que ellos vieron lo mismo que estas personas vieron, ellos dijeron no. Dice, no sean rebeldes contra Jehová, no teman, dice, de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque ellos tenían confianza plena en Dios y confianza en la promesa que Jehová les había dicho en su oportunidad. Entonces, esta fue una de las intervenciones que tuvieron primero Josué y Caleb, y bueno, enfocados en esta historia sobre Caleb, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la promesa que Jehová le hizo a Caleb? En Números, dado esta participación de Caleb con Josué, diciendo, ¿no? Alentando al pueblo a que ellos pudieran ir a la tierra prometida, apoyando a Moisés, apoyándose en la promesa de Dios. Entonces Dios también le dio una promesa, ¿no? Dice en Números 14:24, ¿qué le dijo? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, la tierra prometida, y su descendencia la tendrá en posesión. Ojo, ¿ah? Entonces, acá ya vemos a la participación de Josué y Caleb justamente cuando ellos fueron a hacer reconocimiento y que posteriormente el pueblo de Israel se rebeló contra ellos y les querían apedrear, les querían matar. ¿Por qué? Porque ellos fueron en contra
¿no? De todo lo que decían los demás pesimistas, que decían, no, que todos son gigantes, que no vamos a poder hacer nada. Pero José y Caleb dijeron algo contrario, ¿no? Entonces, esta es la primera intervención que tuvieron y luego Jehová hizo, le dio una promesa a Caleb y que él tomaría, dice, posesión dentro de esta tierra prometida. Entonces, sabemos que el pueblo de Israel murieron todos, solamente pasaron Josué y Caleb, porque fueron los únicos que creyeron en Dios, en su promesa. Por lo tanto, fueron los únicos que ingresaron a la tierra prometida, ¿no? Y todo el demás pueblo, incluyendo a Moisés, quedaron en el desierto y no llegaron a entrar. Bueno, entonces, ¿qué sucede más adelante, no? Acá vemos algo importante, una promesa, y luego vemos la acción que toma sobre esa promesa. ¿Quién? Caleb. Entonces, sabemos que está bueno, números, Deuteronomio, continúa, ¿no? Entonces, ya en Josué, en la historia, ya en el libro de Josué, se relata pues cuando Josué y todo el pueblo de Israel entraron a la tierra prometida, ¿no? Y Jehová les otorgó todas esas tierras, inclusive en un texto anterior, en el capítulo 13, a pesar de que Josué ya era viejito, Jehová le dice, mira, todavía hay mucha tierra por conquistar. Levántate y conquista y dale a las tribus que tiene Israel. Entonces Josué, ya mayor con todo su ejército, fueron y siguieron conquistando inclusivemente estas tierras. Y bueno, entonces sucede que nuevamente habiendo repartido estas tierras a las tribus, adicionalmente Caleb, recordando la promesa que Jehová le dio, se acercó a Josué. Y bueno, acá vemos la descripción de más o menos qué es lo que sucedió. Hice unos pequeños recortes para que no sea tan largo, pero principalmente acá en Josué 14, 6, 12 y 13, acá por ejemplo se ve, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, ¿no? Y Caleb dice, y Caleb, hijo de Jefonés Ceneseo, le dijo, tú sabes que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Entonces, luego de una descripción le dice, bueno, dame pues ahora este monte, el monte de Hebrón, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová dice, estará conmigo y los echaré como Jehová los ha dicho, ¿no? Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Entonces, retornando, la promesa que está acá, Jehová, que le dio Jehová a Caleb, y Caleb. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Caleb en este momento ya era un hombre mayor, ¿ok? Vamos a ver unas pequeñas características en este momento de Caleb. Eh, en comparación de la promesa y lo que él hizo en este momento en el libro de Josué, primero, él creyó en la promesa de Dios, definitivamente. Dios le dio una promesa en su momento, se acercó a Josué y le hizo recordar esa promesa. Entonces le pidió esa tierra y Josué le dio pues la tierra de Hebrón, ¿no? Entonces, en este momento también Caleb tenía una curiosidad. Tenía 85 años, imagínense. Yo creo que es como que escuchas a tu abuelito que diga, bueno, voy a conquistar tal lugar, ¿no? Tú primero lo que tienes que decir, tú le dices a tu abuelita, por favor, no vayas, no, yo lo hago por ti, ¿no? Pero él no, él, a pesar de su edad, a pesar de que ya tenía 85 años, hizo recordar a Josué que había una promesa que no se había cumplido, y a pesar de los años, él quería cumplir con esa promesa, ¿no? Que Jehová le había prometido. Entonces, él fue decidido, ¿no? Fue decidido donde Josué y le dijo,
no te olvides la promesa que me hizo Jehová. Ok, entonces, Caleb, viendo ya los años, que él tenía 85 años en ese momento, entonces él no esperó más. Él dijo, bueno, ya se conquistaron las tierras, ya se hicieron reparticiones, el pueblo de Judá ya tiene sus propias tierras, ¿no? Porque, ojo, que le habíamos dicho que las tierras se habían distribuido de acuerdo a las tribus. A Judá ya se le había dado. Pero aparte de eso, de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Caleb, él también tendría su propia heredad, sus propias tierras. Entonces, él no esperó, él tomó acción, él fue de frente, no solamente a pedirle permiso a Josué, sino que él fue a la batalla juntamente para conquistar ese monte. Entonces, tenemos por un lado la promesa y tenemos por otro lado la decisión que tomó Caleb y luego la acción que tomó Caleb, que no solamente fue esperar la promesa, sino que fue directamente y tomó esa promesa. Entonces, y uno de los puntos es el que él se sentía fuerte, a pesar de sus 85 años, bueno, Dios le dio esa fuerza y él se sentía fuerte, decía, yo voy a ir, ¿no? Yo me siento todavía joven, yo me siento fuerte. Entonces, viendo estas características en este momento, de acuerdo a lo que habíamos visto aquí en Josué, anteriormente números, entonces, estas características de Caleb hacen particular su caso. No fue cualquier personaje, fue un personaje que tuvo una promesa por parte de Dios, que esa promesa se mantuvo durante muchos años, digamos, en suspenso. Pero viendo Caleb que ya se encontraba mucho tiempo, él decidió tomar acción y de esa manera fue que se cumplió la promesa de Dios. Dios lo acompañó, pues, acompañó a Caleb precisamente en esa batalla y él pudo derrotar a todos sus enemigos y se hizo propietario bueno, tomó posesión, en este caso, tomó posesión de Hebrón, ¿no? Entonces, acá hay dos textos importantes que podemos tomar del Nuevo Testamento que pueden describir esta situación de Caleb, ¿no? Primero tenemos Mateo 7 y 8, ¿no? Que dice que todo aquel que pide, recibe. Ese es uno. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, en el caso, pues, de Caleb, tenemos que él tuvo que llamar, tuvo que hacer, tuvo que actuar. No solamente tuvo que, tuvo que esperar, ¿no? Porque en el primer caso es, bueno, el que pide, recibe, ¿no? Bueno, a él más bien le prometieron, pero él pidió, pero bueno, él tuvo que actuar, ¿no? Entonces, él también fue y buscó. Tenemos a Santiago 2:17, dice, ¿no? Que, bueno, así como también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Yo estoy segurísimo que Caleb en su momento, cuando Dios le habló, él tuvo un regocijo en su corazón y dijo, bueno, yo voy a tener mis propias posesiones, mis propias tierras. Pero ¿qué sucedió? Obviamente él creyó, sí, pero faltó que él tome acción justamente para que él pudiera tener esa posesión de esas tierras. Entonces, no solamente le bastó creer, también tuvo que actuar, ¿no? Y Jesús enseñó también algo muy importante, ¿no? La importancia de no solamente tener fe y recibir, ¿no? Porque eso es algo que nosotros podemos tenerlo, ¿no? Podemos tener fe en Dios, podemos tener fe en que, sí, bueno, pedimos a Dios un trabajito, ¿no? Pero no van a venir a tu casa, pues, a tocarte la puerta y ofrecerte el trabajo, imposible. No, por ejemplo, tú quieres tener algo, no sé, necesitas algo, ¿no? De repente necesitas un hogar, una casa, ¿no? Propia, porque ya estás abrumado de repente con alquilar. Entonces, no te va a venir de la nada, ¿no? No va a venir, simplemente van a venir, toma, te regalo mi casa, te regalo esta propiedad. Es difícil que suceda.
Primero, antes de eso, tiene que haber una acción por parte tuya, ir a buscar trabajo, ir a buscar casas, ir a buscar una forma, ¿no? O sea, tienes que hacer. Eso es lo que también enseñó Jesús, ¿no? Porque un ejemplo fue en el caso, Jesús predicaba a su pueblo, ¿no? Predicaba al pueblo de Israel. Entonces, venían otras personas de otros lados, por ejemplo, la Fenicia, el centurión, todos ellos no pertenecían al pueblo de Israel, pero ellos, sabiendo eso, ellos se acercaban a Jesús y venían e imploraban por, porque se le haga un milagro, porque se les sane un hijo, una hija. Ellos fueron, ellos tomaron acción, ellos se acercaron a Jesús y Jesús, viendo eso, dice, cuánta fe, decía, ¿no? Ni en, acá no he encontrado esa calidad, esa cantidad de fe, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que ir donde Jesús. Jesús no fue donde ellos fueron, le pidieron, hicieron. Igual, cuando Jesús también les pide que actúen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este hombre que era ciego, le tuvo que untar acá barro, se lavó la cara, todas esas cosas, y fue sano. También cuando le dijo a los leprosos que vayan y se presenten al sacerdote, y entonces ellos dijeron, no, pero le hubieran dicho, no, Jesús, pero puedes sanarme acá, ¿para qué me voy a ir para allá? ¿No? Pero ellos agarraron e inmediatamente fueron corriendo, dice. Y mientras iban yendo al sacerdote, ellos se fueron curando en el camino. Entonces ellos no solamente creyeron, también actuaron y le hicieron caso a lo que dijo Jesús. Bueno, entonces, por último, Jesús también era un firme creyente de las obras, no solamente de creer, sino de las obras, porque él vino y cumplió todo lo que decía y lo que estaba escrito de él. Él no esperó, él lo cumplió, absolutamente todo. Jesús fue humillado, fue sacrificado, oró, padeció, todo eso que estaba escrito, todo eso lo cumplió Jesús. Ya había una promesa, ya había algo que estaba dicho de él y él lo hizo. Por lo tanto, Jesús también sabía y conocía que tenía también que actuar. Así como en el caso de Caleb. Caleb actuó, lo hizo muy bien y por eso que nosotros tenemos que tomar como ejemplo esta historia de Caleb, que no solamente recibamos la promesa, porque tenemos muchísimas promesas en la Biblia de Dios, sino que también tomes acción, busques, entres en comunión con Dios, le pidas, actúes, no solamente te quedes como un oidor, haz algo. Bueno, entonces aquí como resumen y para culminar, había puesto esta lámina, decía, debemos ser como Caleb. Si tú crees fielmente en las promesas que Dios tiene para ti, en su palabra, donde dice, Dios te va a bendecir, ¿no? Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, pero también Dios te pide algo, ¿no? Entonces, toma acción, ejecuta lo que sea necesario para que eso se pueda cumplir. Bueno, el fin no justifica los medios, pero eso no tiene nada que ver. De hecho, que tienes que hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que voy es que tenemos que cumplir, tenemos que hacer, no podemos quedarnos quietos. Así que muchachos, cualquier cosa que ustedes deseen, cualquier cosa que ustedes pidan a Dios, por ejemplo, si es un milagro, ponte a orar, pídele a Dios, busca a Dios, quédate todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios te lo cumpla. Eso también es parte de nuestro actuar, ¿no? Hay cosas que no podemos hacer nosotros y hay cosas que sí puedes hacer. Si tú buscas un trabajo, anda, preséntate, busca, estudia. Tampoco vas a esperar pues un trabajo, wow, ¿no? Una paga muy remunerada. Si no te has puesto a estudiar o si te da flojera leer o si no quieres hacer nada, o sea, eso tampoco, pues a Dios tampoco le agrada ese tipo de cosas. Así que tampoco podamos pedir ese tipo
de peticiones si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿no? Y esto incluye, obviamente, obedecer lo que dice su palabra y tener, pues, comunión con Dios.